Hola familia, hola devoradores de libros, bienvenidos de nuevo a este canal de literatura, bienvenidos a esta sección de reseñas de novelas. Y en esta ocasión os vengo a hablar un poquito de la novela de mi querido amigo José Antonio de Besa, que la tenéis aquí a mi izquierda, Viaje Redondo. Ha sido un viaje, totalmente, ha sido una experiencia muy curiosa y bueno, antes de adentrarnos un poquito en mi opinión personal sobre la novela, os quiero leer la sinopsis para que entendamos un poquito mejor de qué va esta historia, ¿vale? Así que vamos a coger el libro y os la voy a leer ahora mismo. A finales del año 1742, dos barcos parten de Cádiz. Más o menos, si os podéis hacer una idea, o habéis leído novela histórica, en aquella época el puerto de Cádiz era uno de los lugares más importantes a la hora del tráfico marítimo. O sea, vivíamos en una ciudad, se vivía en aquella época en una ciudad muy rica. De hecho, hay comentarios aquí que deja José Antonio muy al hilo con respecto a típicas cosas de Cádiz y como por ejemplo le da un sentido a lo que se le dice al típico de Cádiz, tacita de plata. No lo voy a decir aquí porque lo suyo es que leáis el libro, o si no lo buscáis en Google, que es muy rápido de encontrar, y ciertas características de la ciudad, de la época. Esta novela está de verdad increíblemente documentada. Es que te la lees y es como si estuvieras en aquella época, ¿vale? Pero quería dejar este datito aquí porque es muy importante. Con la intención de realizar un viaje redondo, es decir, una travesía de ida y vuelta que en este caso los llevará desde el puerto gaditano hasta el de Veracruz, México, como punto geográfico más alejado antes de efectuar el regreso. Sin embargo, dichos navíos, por su diferente naturaleza, uno civil y otro militar, tienen la intención de realizar misiones bien distintas. Muy importante, dos barcos, dos historias dentro de la misma, pero que en ambos barcos hay personajes que están unidos uno por otro, familiarmente o de otra manera, sobre todo por negocios. Entre 1739 y 1748, para más INRI, se estaba librando en el Caribe una guerra entre Gran Bretaña y España. Os podéis imaginar en el charco donde se iban a meter estos dos barcos. La guerra de la oreja de Jenkins, en el marco de la guerra de sucesión al trono austriaco. Dicho conflicto causa el cese del viejo sistema de flota de la carrera de India, sustituido por la concesión de licencias para el navío suelto a través de la Casa de la Contratación. O sea, imaginaos en dónde están metidos estos dos barcos y las diferentes aventuras que van a vivir uno y otro para poder sobrevivir alrededor de este conflicto y la contratación que hay entre varios personajes para llegar a buen puerto en este viaje y recuperar toda la mercancía que tienen que llevar tanto en el barco civil como en el militar. O sea, curioso, ¿vale? Como decía, el Imperio español tiene ahora más que nunca la necesidad de mantener abiertas sus rutas comerciales con el Nuevo Mundo frente a los ingleses, mientras trata de atraer la península los caudales procedentes de América. Historia, amor, comercio y guerra. Todo se entrecruza en esta novela trepidante. Bueno, más o menos os podéis hacer una idea en el marco en el que estamos y sobre todo lo que va a pasar aquí, ¿no? Vamos a volver a dejar la novela en su sitio. Para mí, lo principal y lo más destacable de esta historia es que tiene mucha historia. Es una novela altísimamente documentada, hasta el extremo y yo diría que hasta la obsesión del autor. ¿Por qué? Y os digo lo de la obsesión por una sencilla razón. José Antonio de Besa, por si no lo habéis visto, tiene dos entrevistas en este canal. En el primero nos hablaba de Viaje Redondo y en el segundo nos hablaba del Prisionero de Tolón, que es otra novela que tengo aquí abajo, escondida, y que nos regaló con mucha gratitud desde aquí por mi parte por haberlo hecho. Yo creo que esa obsesión de José Antonio y a la vez pasión por la novela naval,
en este caso, para mí ha hecho que en ciertos momentos, y yo se lo he dicho a él por privado, ¿vale?, antes de hacer esta crítica, esta reseña, en ciertos momentos a mí me ha sacado mucho de la historia. No diría poco, ¿vale?, os lo tengo que reconocer, mucho por el hecho de que hay muchos tecnicismos navales que a mí durante la lectura me han hecho perder el hilo. A pesar de ello, yo debo de destacar que, por supuesto, al final de esta novela hay un anexo con todo el palabro, con toda la jerga naval que general, no de aquella época, sino en general, que componen un barco. El conocer todo el vocabulario naval de un barco y todo lo que compone un barco es otro mundo, chicos, no tiene nada que ver. O sea, de verdad, es como adentrarse en un universo paralelo a este. Es impresionante, o sea, yo conceptos, palabras que no había oído en mi vida. Eso es lo que hacía que a mí la novela en cierto momento me resultara un poquito pesada por el hecho de que había demasiados conceptos de ese estilo. Para la gente que ama los barcos como José Antonio, os puedo asegurar que la vais a disfrutar como enano. Para los que no, os va a costar un poquito más, al igual que a mí. Porque claro, el hecho es que a mí me cortaba mucho y me retrasaba mucho la lectura el hecho de cierta palabra, no la conozco, me voy al anexo, lo busco, vale, le doy sentido a la frase, ya más o menos me indica o sé por dónde va. Porque claro, ya no es solo el hecho de que a lo mejor estén en el barco los personajes y vaya contándose, pues mira, tenemos que hacer esto, no sé qué, no sé cuándo, no. Es que hay batallas navales, ¿vale? Hay conflictos navales en los que la acción es trepidante y donde se van dando indicaciones durante la batalla, sabe que te descoloca por el hecho de no sé qué, no sé cuándo. A ver, no voy a repetir ninguna palabra, ¿vale? Porque no me la voy a dar aquí, y aparte es que hay muchas que no me acuerdo, pero sí que es verdad que cuando se le indicaba a algún grumete o a algún gente del naval, gente del barco, ciertas acciones que tenían que hacer, pues como estaba en medio de la acción, a mí me sacaba un poquito y me perdía, ¿no? No sabía dónde estaba. Cierto es que José Antonio lo compensa con la calidad de cada uno de los personajes y la evolución de ellos, ¿no? Ya no solo por cómo son, cómo van vestidos y características personales, sino cómo evolucionan como personajes en la interacción entre unos y otros. A mí eso me volvía a meter en la acción y en la trepidante aventura de este libro, porque ha habido personajes que me han marcado mucho. Yo especialmente me quedo con Elizabeth, no me digáis el por qué, ya podrá comentarnos José Antonio qué le parece mi opinión, pero ha sido un personaje que me ha impactado mucho, me ha gustado mucho. Ya destacó, si no me equivoco, él en su entrevista cuando estuvo con nosotros, el hecho de que los personajes femeninos en esta historia eran mujeres con carácter, mujeres fuertes. Totalmente de acuerdo, porque ya os puedo decir y os puedo adelantar un mini spoiler, que hay personajes que se cuelan por sus ovarios en el barco. Uno en concreto, que no me recuerdo si era Elizabeth o era su cuñada, que no me acuerdo ahora del nombre, pero que se cuela en el barco sí o sí porque se acaba de casar con su marido y se niega a despegarse de él y en esta aventura que no saben si van a volver, porque ya os he comentado que es un viaje redondo, de ida y vuelta, pero claro, se está metiendo dentro de la boca del infierno y que a saber por dónde van a salir. Ya te digo, hay personajes que sobreviven, otros que no, que se destaca mucho ese hecho porque hay algunos con los que empatiza, pero yo me quedo con Elizabeth, personalmente, ¿vale? Y bueno, no quiero desgranar nada más porque sería una pena. Ha sido una lectura extensa, no lo voy a negar, por el hecho de que había mucho concepto y muchas cosas que asimilar. Me ha durado más de un mes. Cierto es que estoy con varias lecturas a la vez, ya sabéis, el contenido del canal, el trabajo, son muchas cosas y cierto o no, se ha alargado. En las vacaciones yo quería haberle pegado un empujón, pero claro, 2 semanas y con 2 niños es bastante imposible buscar momentos concretos en los que leer. Tienen que ser cuando se tomen una siesta, por la noche, en la playa me llevaba el libro,
pero me daba tiempo a leer muy poquito, solo el momento en el que los niños estaban merendando. Entonces se ha estirado más de lo que yo creía y esperaba. Pero en fin, ha sido una lectura muy rica en la que se aprende, ya os digo, muchísimo, muchísimo, ya no solo de historia, sino de conceptos navales, como os digo, y ha sido una aventura muy curiosa la verdad. Y yo, ya os digo, a todos los que os guste y os mole los conceptos navales, esta es vuestra novela. Y a los que os guste la novela histórica, también darle una oportunidad, porque, ya os digo, es que históricamente documentada, esta novela es impresionante. O sea, es que te sientes allí, ¿vale? Es como si ves una película de la época, ves el ambiente. Es que está allí reflejado todo, absolutamente todo, al milímetro. Ya os digo, es una documentación, yo considero, por parte de José Antonio, obsesiva, pero increíble, detallista al mínimo dato. O sea, de verdad, increíble. Desde aquí, darte la enhorabuena, José Antonio, porque esto es un trabajazo de 3 pares de pelotas. Así de claro lo digo, y con estas palabras burdas. Sí, para que quede constancia de ello. Porque de verdad que ha sido un trabajo increíble. O sea, insuperable, tío. De verdad, chapó, enhorabuena, José Antonio. Y nada, poquito más. Yo no quiero contaros nada más porque no quiero que desperdiciar o contar algún spoiler al respecto. Ya os digo, trepidante, amor, como decía en la sinopsis, aventura, historia, tiene todas las connotaciones necesarias para disfrutar de una novela de época, y en una época concreta en la que ya sabemos y hemos destacado el conflicto que había entre España e Inglaterra. O sea, tela lo que había ahí montado. Y normalmente, si no me equivoco, yo soy un lerdo en estos lares, las flotas navales de ambos países era inconmensurable. O sea, imaginaos la que se puede liar en medio del océano con estos barcos cruzándose unos con otros. De verdad, una aventura increíble. Y nada, poquito más. Espero haberos convencido, aquellos que no hayáis leído esta novela y le deis una oportunidad a José Antonio y busquéis e investiguéis sobre él y sobre sus novelas. Dejaré aquí en descripción los enlaces de las dos entrevistas que le hice. Aparte, también tengo pendiente el hacer una reseña escrita también en mi página web, que también podréis leerla. Y poquito más, espero que os haya gustado y como siempre os digo, pues un like, una suscripción para que el canal vaya subiendo poquito a poco, seguir apoyando no solo el canal, sino autores como José Antonio, autores indie que traemos por aquí, y que ya se acaba este periplo de entrevistas, pero seguiremos apoyándolo a través de lecturas y de reseñas como esta. Y poquito más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta siempre, familia.